En Vida Dura, un joven abusado cuando niño se convierte al crecer en una persona frustrada y rebelde. También, una joven pareja cae en una vida desenfrenada por el consumo de drogas. Hoy, en Vida Dura. El descuido y el mal ejemplo de un padre puede tener un terrible impacto sobre sus hijos y conducirlos por caminos totalmente destructivos. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Tal era la falta de atención de sus padres que Paul Beth, de Veracruz, México, se encontraba solo y desamparado cuando recibió un terrible ataque a su inocencia que casi destruye su vida. Veamos. Paul Beth, de Veracruz, nació en un hogar donde fue maltratado severamente por sus padres. Siempre sufrí el alcoholismo de mi papá. Mi papá llegaba alcoholizado a la casa, me agarraba patadas en el suelo, me agarraba con el cable. Yo recibí mucha agresividad de parte de mi mamá, porque veía que mi papá no respondía en áreas económicas, áreas sentimentales con ella, y ella sufría mucho de los nervios, y a cierto punto se desquitaba conmigo, ¿no? de lo que mi papá le hacía. Entonces yo fui un niño muy como que te quedas ahí y ahí no te mueves, pues si te mueves te voy a pegar, y siempre fui así. Entonces crecí con siempre bajar la mirada, siempre ser así como que muy introvertido, como que muy tímido por tanta agresividad de parte de mi mamá. Por el alcoholismo de su padre y la difícil situación económica, Paul pasaba mucho tiempo al cuidado de varios familiares, lo cual derivó en una tragedia que marcaría su vida. En la casa de mi abuela abusan sexualmente de mí. Yo pensaba que era normal, porque pues de alguna manera yo no sabía qué era la sexualidad, tenía 5 años. Sí, ellos a cierto punto me dicen que no diga nada, te amedrentan para que tú no digas nada, ¿no? Y me metieron esa idea de que era normal el que ellos abusaran sexualmente de mí. 8, 9, 10, todo el tiempo así, porque yo ya lo veía normal de alguna manera, ¿no? Entonces fui creciendo con eso. Dije, pues es normal. Hace 1 año mi mamá se enteró que yo había sido abusado sexualmente y que mis primos me habían violado. Empiezo a entrar a la secundaria, pues de alguna manera empiezas a descubrir tu sexualidad como individuo, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que lo que tú pensabas que era normal no era normal, pero ya había un gusto en mí sobre el tener relaciones con hombres. Ya yo lo hacía ahora por gusto, ya ahora yo los buscaba a ellos. Ya ellos ya no lo hacían forzar, ya no me forzaban, sino que ahora yo lo buscaba a ellos. Y buscaba personas con el cual, o chavos de alguna manera más grandes que yo, con el cual tener relaciones sexuales, ¿no? Paul aprovechaba el tiempo cuando sus padres estaban trabajando para darle rienda suelta a sus pervertidos deseos. Yo llegaba de la escuela, me acostaba un rato, comía, y como estaba solo, ahí aprovechaba para poder meter a las personas con las que yo tenía relaciones en mi casa. Esto sucedía con sus primos. Era un desorden muy fuerte. Nunca tuve una orientación sexual. Nunca alguien se acercó a decirme, Paul, esto está bien, esto está mal. Nunca. Siempre fue como de crecer, sin ninguna palabra de aliento, sin ninguna palabra de orientación. Cuando finalmente su padre descubre el estilo de vida que Paul llevaba, quiso tomar control de la situación y prestar atención a su hijo. Pero era muy tarde ya. Mi papá dejó de tomar, mi papá empezó a trabajar muy bien en una empresa y empezó a irnos bien, gracias a Dios, pero él ya quería llenar los vacíos y quería sanar heridas con cosas materiales, o quieren venir a hacer algo, ya como que ponerme un freno cuando pues ya estaba hecho el daño y estaba muy abierta las heridas de mi corazón. Entonces siempre creó ese odio y ese rencor hacia ellos, porque decía, por culpa de ellos me pasó esto, por culpa de ellos yo hago esto, y empecé a ser muy rebelde con ellos, tanto que me peleaba yo con mi papá. Fue entonces cuando, en medio de la frustración, Paul descubrió algo que su padre había ocultado por cierto tiempo y que produjo una profunda herida en su corazón. Cuando descubro que él tiene otro hijo, pues eso fue la explosión, porque yo dije, a él sí le da el tiempo, con él sí tiene fotos, a él sí lo ama,
a él no le dio una vida como a mí me la dio. Eso fue lo que más dolió en mi corazón. Este golpe hundió más a Paul en su miseria y en su desenfreno, mientras su vacío de amor se hacía cada vez más grande. Lo que yo no encontraba en mi casa, yo lo buscaba en otras personas, ¿no? Supuestamente un amor, ¿no? No importaba ya si era hombre o mujer, yo buscaba el amor en alguien. Y llegó el tiempo en que sí, empecé a tener relaciones ya bisexuales como tales, pero que al final de cuentas no los encontré ni en la mujer ni en el hombre. Y para hacer su miseria aún peor, Paul experimentaba frecuentes burlas a su persona, aumentando así las heridas de su dañado corazón. Siempre fui desechado por mi color, siempre fui desechado por mi complexión, que soy gordito. Siempre fui despreciado por eso. Siempre se burlaban de mí, siempre. Mi autoestima estaba por los suelos. O sea, imagínense, aparte de que era lo que había pasado en mi niñez, tantas cosas que había en mi corazón y todavía burlarse de mí. Todo eso le generaba una gran frustración que lo llevaba a preguntarse: ¿Por qué? ¿Por qué me pasa todo eso? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué se meten con mi color? ¿Por qué se meten con mi complexión? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué no le puedo hablar a una mujer? ¿Por qué me dejaron mis papás tan ausentes, tan solo? ¿Por qué fueron tan ausentes? ¿Por qué tengo que vivir con todo esto? ¿Por qué siempre pleitos en mi casa? ¿Por qué siempre alcoholismo en mi casa? ¿Por qué tanta soledad en mi corazón, no? Paul tocaba fondo sin hallar respuesta a todos sus porqués. Yo decía, ¿qué hago si no sirvo para nada? Si me han corrido de escuelas, ¿qué hago si mis papás no me quieren? ¿Qué hago si mi vida está totalmente destruida? Si fui abusado y... O sea, ¿para qué sirvo? Tanto rechazo en mi corazón que me llevaba a esos momentos de depresión, de esos momentos de crisis donde yo quería lanzarme. Yo dije, pues de aquí me tiro y se acaba mi vida. Afortunadamente, antes de que Paul concretara sus ideas suicidas, una luz llegó a su vida. Mi mamá fue la primera que aceptó a Jesús en su corazón y me decía, espérame, voy a orar por ti, me decía. Y cerraba sus ojos y oraba por mí. Y yo decía, mi mamá ya empezar otra vez con lo mismo. O sea, hasta me chocaba cada vez que mi mamá oraba por mí. Y así lo hizo continuamente. Al tiempo... me invitan a un grupo, a un evento de jóvenes y empieza un muchacho a hablar sobre Jesús, empieza a hablar sobre su amor, empieza a hablar de tantas cosas que era como si me lo estuviera diciendo a mí. Y dicen al final, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Y es donde yo me paro con una decisión muy firme de decir, ya no quiero esta vida. Ese joven invitó a Paul a repetir una oración. Jesús, perdona mis pecados, perdóname toda esta vida de rebeldía, toda esta vida de maldad, toda esta vida de homosexualidad. Yo ya me cansé de vivir esta vida que llevo. Toma todo el control de mi vida, yo te acepto en mi corazón como mi Rey y único Salvador. Y empezó eso a actuar en mi vida. Llenó mi corazón por completo. Esa fue la explosión del amor. Hubo un antes y un después en mi vida. Dios comenzó a operar una serie de cambios profundos en Paul. Conforme a la homosexualidad empecé a entender que lo que estaba haciendo estaba mal. Empezó a limpiar mi mente más que nada. Entonces empezó a cambiar mi forma de hablar, de expresarme, mi forma de ser con las personas. Y mis papás empezaron a dar cuenta de todos esos cambios que había en mi vida. Y con la ayuda de Dios... Y empiezo yo a perdonar a mis papás. Fue difícil, pero él me dice, tienes que perdonarlos. Hoy tengo una familia de alguna manera estable, tengo mis hijos. Hoy puedo decirle a mis hijos que los amo de verdad. Hoy le puedo decir a mis padres que los amo de verdad. Paul hoy reconoce que si Jesús no hubiese alcanzado mi vida, yo estuviera muerto en la cárcel o en la delincuencia organizada. Estoy tan agradecido con Jesús de darme una familia. Estoy tan agradecido con Jesús que haya cambiado mi vida. Paul habla frecuentemente ante grupos de jóvenes y comparte su historia dando un mensaje de vida. Jóvenes que están metidos en la prostitución, que están metidos en el lesbianismo, que están metidos en la homosexualidad, que están metidos en las drogas, de que Jesús
quiere rescatar sus vidas, de que Jesús les ama por sobre todas las cosas, que hay una solución para sus vidas en Jesús, de que si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer con ellos? Afortunadamente, Paul Beth pudo encontrar en Jesucristo la forma de escapar de aquel estilo de vida que lo destruía. Hoy es un joven completamente nuevo que disfruta la nueva vida que Dios le ha dado. Si eso es lo que deseas, libertad y una nueva vida, llámanos o escríbenos. Queremos ayudarte. Ya regresamos. En esa discusión me empezó a subir un hervor, una fiebre. Caigo con convulsiones y me revolcaba en el suelo y perdí la noción. Yo sentía que me moría. Si necesitas oración, envía por WhatsApp un mensaje de texto al número que aparece en pantalla. Tenemos consejeros esperando tu mensaje porque desean ayudarte. No demores más, envía tu mensaje de texto ahora mismo. Un viejo refrán afirma que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el mismo hoyo. Tristemente, la misma experiencia que Sandra y Leonardo Chimeles de Argentina vivirían. Ellos se unieron para hacerse mutuamente felices, pero en vez de felicidad, solo lograron dolor y sufrimiento, pues no tenían nada bueno que ofrecerse el uno al otro. Aquí su historia. Siempre mi pasión, mi juego era encerrarme en mi habitación y jugar a ser otra persona. Y actuaba y escribía y ese era mi juego de niña. No eran ni las muñecas, era soñar a ser otras personas, actuar. Porque en realidad actuar es jugar. Quizás para Sandra Chimeles de Buenos Aires, Argentina, actuar era la forma de llenar el vacío de amor que había en su interior al no recibir expresiones de afecto de sus padres. Mi mamá y mi papá hicieron una división de bienes de hijos. Mi hermano menor le pertenecía a mi mamá y ella volcaba en él todo su afecto y toda su demostración. Y yo le pertenecía a mi papá y mi papá me amaba muchísimo, pero era una persona muy limitada para expresar corporalmente y con palabras el afecto. Por otro lado, su madre... Hasta los 40 y pico fue enferma de asma y todos los años prácticamente tenía importantes crisis, muchas de ellas casi a riesgo de perder la vida. Entonces el que se encargaba de nuestras salidas era mi papá. Si bien no nos faltó nada, pero había baches importantes. Y a esa falta de afecto de su madre se le sumarían 2 intentos de abuso sexual que tuvieron un terrible impacto en su vida. Uno por parte de una persona adulta y otro por parte de alguien que era un poquito más grande que yo. Era una persona adulta a quien mi mamá confiaba, que era muy buen amigo de ella y me dejó a su cuidado. Y en ese momento consideré que no era importante decírselo a mi mamá. Eso fueron cosas que me marcaron, pero que yo no sabía que me habían marcado en ese momento porque mi mente las borró totalmente. Aunque parecía haber olvidado esos terribles momentos, una angustia y un enojo profundo dominaban su vida. El escenario se convirtió en la válvula de escape de su dolor mientras crecía. Empezó con marihuana a los 18, 19 años y alcohol. Cuando empiezo a incursionar en el mundo del teatro, ahí conocí la droga. Se afirmó más esta tendencia al ocultismo que yo tenía. Ya venía investigándola en los juegos de la copa en mi adolescencia, en las tablas Ouija, en invocación de muertos en el cementerio, en tirar las cartas. Pero en el tiempo del conservatorio fue más fuerte. Sin embargo, nada llenaba ese vacío de amor que arrastraba, ni borraban de su mente las terribles experiencias de su niñez. Y en medio de esta crisis, Sandra conoce a alguien muy especial. Cerca de donde yo vivía, que se llama el barrio del Abasto, se armaban bailes y todo lo que implica el rock and roll. Y ahí nos conocimos un 12 de enero. Lo que me atrajo primero fue
fue la atracción física. Y bailando, bueno, después esa misma noche ya fuimos a tomar algo a la casa, ya a la madrugada, y charlamos nomás, y a la semana la llamé por un teléfono público, pregunté por ella y ya quedamos en salir a la otra semana, y ahí empezamos a tener relación. Teníamos en común que nos gustaba la música, el rock, él ya tocaba la guitarra, a mí me gustaba cantar. Y empezamos ahí a conocernos y surgió el estar juntos casi automáticamente. De hecho, a los 3 meses de estar juntos, me deja embarazada de nuestro hijo más grande, Luca. Sandra parecía estar feliz con su embarazo y prometió dar todo el afecto que a ella le negaron cuando niña. Sin embargo, no podía dejar sus vicios, y eso llevó a Leo a comenzar a consumir junto con ella. Cuando la conozco a ella, no es lo que me une a ella, es esto, pero sí empiezo a conocerla y que ella fumaba, y ahí empecé a probar también marihuana. En mi casa había marihuana, como hay leche en la heladera, siempre había. Después, con los años, ya casada, empezamos a consumir con mi esposo cocaína. Y como era de esperar, las drogas comenzaron a generar una serie de conflictos en la joven pareja. Discusiones, peleas diarias que terminaron en una separación. Muchos esperan encontrar en el consumo de drogas la forma de olvidar sus problemas y de escapar de la realidad que no desean enfrentar. Pero tristemente las drogas no tendrán nada bueno que ofrecerle a todo aquel que cae en sus destructivas garras. No se muevan de nuestra sintonía, que enseguida regresamos con la historia de Leo y Sandra Chimeles. Fue un año de infierno. En su caso de llegar más bajo con las drogas, en el mío también, de una anorexia nerviosa, de una depresión muy grande que casi me lleva al suicidio. ¿Aún no has visitado el canal de Vida Dura en YouTube? Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Mira, te invito a que disfrutes de nuestras historias, segmentos de enseñanza, reflexiones y mucho más en Vida Dura TV por YouTube. Suscríbete a nuestro canal y recibe motivación y aliento a través de nuestros videos. Y por favor, no olvides de activar las notificaciones. Suscríbete hoy mismo, te va a encantar. Este es el futuro. Tengo sed. He bebido de cada gota del placer y aún muero de sed. Pero Jesucristo dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sandra y Leo habían estado jugando con un fuego muy peligroso, pensando que jamás se quemarían. Pero ahora sentían cómo las llamas de las drogas y del desenfreno los devoraban, y ellos totalmente incapaces de apagar aquel horrible fuego. Aquí para ustedes el desenlace de su dramática historia. 3 años y nos separamos, estuvimos separados 1 año. Él en su casa, yo en la mía, y eso fue, tanto para él como para mí, fue un año de infierno. En su caso de llegar más bajo con las drogas, en el mío también, de una anorexia nerviosa, de una depresión muy grande que casi me lleva al suicidio. Y es en este punto donde ambos deciden darse otra oportunidad, pensando en el niño que les había nacido. Pero aún así, no podían dejar de drogarse. Y para complicar aún más la situación, un nuevo peligro aparecía en la escena. Es una persona que apareció en nuestra vida de la nada. Supuestamente era una fotógrafa que quería hacerme fotos para un book de una banda de rock. Yo siento que me enamoro de esta amiga de mi esposa. Lo que siento es muy raro. Esta persona me hablaba. No era linda, atractiva físicamente. Era algo como que me quemaba. Cuando hablaba me ardía en mí, ¿no? Como que me hipnotizaba. Y una tarde, Leo es sorprendido por Sandra cuando estaba hablando por teléfono con esa mujer. E inmediatamente comenzaron a pelear. En esa discusión me empezó a subir un hervor, una fiebre. Nunca había tenido tanta fiebre y caigo con convulsiones. Y me revolcaba en el suelo y perdí la noción. Yo sentía que me moría, que me iba. Y yo escucho una voz, por primera vez literal, que me dice: esta es la última oportunidad que te doy.
o me buscas ahora o se terminó. Y yo sabía que era la voz del Señor, que me estaba llamando hacía mucho tiempo. Ahí nomás llamé a mi mamá. Mi mamá me decía, decirle que diga Señor Jesús. Y yo le gritaba, decí Señor Jesús. Y él decía Señor Jesús. Así fue la oración. Yo no sé lo que decía, no entendía nada de la oración, pero lo que sí sé, que me lo voy a acordar toda mi vida, es que en un momento de esa oración digo Jesús. En el momento que digo Jesús, automáticamente las convulsiones se fueron y fue una luz que me envolvió, fue la gloria de Dios que me envolvió y ahí dije, wow. Sandra quedó impactada por el poder de Dios al ver la inmediata recuperación de Leo. Y a los pocos días recibió la visita de su madre y de una amiga de la iglesia. Nos hablaron de Jesús, nos hablaron de su obra de amor y redención por nosotros, que Él nos estaba buscando, que tenía un propósito para nuestras vidas, que no era la voluntad de Dios que nuestras vidas fueran lo que eran. Y ahí nos hicieron aceptar a Jesús en nuestro corazón. Declaramos que le pedíamos perdón a Jesús por todo lo que habíamos hecho, por haber vivido lejos de Él, que nos arrepentíamos y que le abríamos nuestro corazón, que queríamos que Él viviera en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y esa fue la oración que hicimos y esa fue la oración que cambió nuestras vidas, porque de ahí en más fue tremendo. Fue un antes y un después, en la vida de mi esposo, en la mía. Sandra y Leo tuvieron una experiencia real con Dios que transformó sus vidas. En su interior, algo era diferente. Ese primer encuentro para mí me dio ganas de vivir, me dio una fe y una esperanza tremenda que yo no tenía. Y ahí sentí que el Señor me decía, cuando declaraste todo, vino mi perdón. Y ahí entendí que Jesús me había perdonado todo y que no había demonio, ni persona, ni ser humano que me pudiera venir a acusar de algo. Empezamos a charlar con mi esposa y ese amor que faltaba, que lo habíamos vuelto a intentar con nuestras fuerzas y no pudimos y fracasamos, ahora estaba empezando con un amor verdadero y de hecho hasta el día de hoy. Finalmente Sandra y Leo encontraron lo que por tantos años estaban buscando: una felicidad plena, sin adicciones, sin amarguras y sin resentimientos. Nunca más consumí ningún tipo de drogas desde hace 23 años y no tengo la tentación de querer hacerlo y parece que eso lo vivió otra persona. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, si no le hubiera conocido, primeramente no estaría acá porque esa noche hubiera muerto, me moría, vivo por gracia. Hoy Sandra y Leo no solo disfrutan de su nueva vida, ellos también buscan compartir con quienes han perdido la fe este gran mensaje de esperanza. Si hay mujeres que piensan que todo está perdido, les digo que es una mentira absoluta. No hay nadie más interesado que Jesús en querer cambiar nuestras vidas. Así que no hay nada, absolutamente nada que te pueda haber pasado en esta vida que impida que Jesús pueda amarte, que Jesús pueda sanarte, que Jesús pueda liberarte, que Jesús pueda perdonarte y hacer una nueva persona. El mismo Jesús que me libertó a mí de la muerte y de las adicciones, también está para libertar a todos los que pasen por lo mismo o algo peor inclusive. Nada es imposible para Él. Las drogas estaban destruyendo lentamente la vida de Sandra y de Leo. No habían podido encontrar la felicidad que tanto deseaban. No habían podido encontrar la paz, el amor. No. Pero es que las drogas no existen para mejorar la vida de una persona. Todo lo contrario. Las drogas destruyen, acaban con la vida de todo aquel que cae en sus garras. Ah, pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en el momento cuando Sandra y Leo parecían haber llegado al camino de su propia destrucción, una luz brilló para ellos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se acercó con amor y les cambió, transformó sus vidas. Posiblemente lo que tú, apreciado amigo, estás buscando, un cambio, un verdadero cambio, todavía no lo has encontrado, déjame decirte que Cristo Jesús puede hacer lo mismo en ti si tan solo le das la oportunidad. ¿Orarías conmigo en este momento para recibir la vida nueva que Cristo tiene para ti? Entonces cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo
esta oración. Dile así: Señor Jesucristo, en este momento yo te necesito. Te abro mi corazón, Señor, y te pido, por favor, ven a mi vida. Rescátame, Señor, sácame de este infierno. Perdona todos mis pecados, límpiame y haz de mí una nueva persona. Y yo te seguiré todos los días de mi vida. Amén. Si usted oró, le felicito. Usted ha tomado la mejor decisión de su vida. Cristo Jesús escuchó su oración y Él entró en su corazón. Voy a recomendarle, por favor, que busque una Biblia y lea la palabra de Dios, y también asista a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número allí en la pantalla de su televisor. Llame ahora mismo o escríbanos. Aquí en Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos. Aquí tienes todo lo que necesitas. No lo gastes todo. Inviértelo. No te preocupes, así lo haré. ¿Suficiente? Esto sí es vida. Lo siento, pero su tarjeta ha sido declinada. Por favor, te he prestado un montón de plata antes. ¿Qué he hecho con mi vida? Hijo, este es mi hijo a quien daba por muerto. Pensé que lo había perdido y ha regresado. Muy bien, Julieta. A partir de la próxima semana serás la nueva directora de Relaciones Internacionales. Tengo unas reuniones importantísimas. Plan, señores. La empresa crecerá un 18% en este año. Claro que podemos celebrar. ¿En la noche? Se maneja con cuidado y encomiéndate a Dios. Dios, no lo necesito. Dios mío, ayúdame. Él nos ama y nos perdona. Acércate a Él hoy mismo. Vida Dura está buscando amigos, y qué mejor lugar para encontrarlos que en Facebook. De manera que les invito a ustedes, amigos y familiares, a que nos busquen en Facebook y se hagan amigos de Vida Dura. Hemos llegado al final de otro programa de Vida Dura. Muchas gracias a Paul Beth en México y a Sandra y Leo Chimeles en Argentina por haber compartido su historia a través de nuestro programa. Y a ustedes, linda audiencia, muchas gracias por haberme acompañado durante 30 minutos de televisión sana, televisión que inspira. Les invito a visitar el canal de Vida Dura en YouTube, activar las notificaciones y, por supuesto, hacerse amigos de Vida Dura. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa. Por favor, vuélvanos a sintonizar. Hasta muy pronto.